Bien, la paracha entonces para este chaval es la paracha número 37, paracha Shelach Leja, envía por ti, y va de Números o Bamidbar capítulo 13 hasta el capítulo 15. Tengo aquí un título y ese título es Las bendiciones se obtienen, ¿sí? Por no decir que se luchan. Hay un texto que me llamó mucho la atención, ahí en Bamidbar 14:24, donde después de que Caleb y Yehoshua o Josué alegan con el pueblo y alegan con todos de que se puede entrar a la tierra prometida, dice así la escritura acerca de Caleb, el Eterno hablando acerca de él, dice, salvo mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro Rúa, otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la recibirá por heredad. ¿Sí? Nosotros sabemos que Caleb y Josué fueron los dos únicos espías que hablaron bien de la tierra, que rasgaron sus vestidos y se confrontaron o se enfrentaron pues a toda la multitud que empezó pues a renegar y a decir que deseaba volver a Egipto. Entonces, como introducción, tengo aquí unas cosas. Si bien el arrepentimiento nos hace acercarnos al Creador, ¿verdad? Sus promesas se obtienen mediante nuestra fidelidad a cumplir los mandamientos y hacer lo que al Creador le agrada. En el relato de los espías del texto dice que el Eterno le dijo a Moshe que los enviara. Eso decimos, eso dice ahí, ¿no? ¿Sí? El Eterno le dice a Moshe que los enviara. Envía por ti. Eso lo encontramos ahí en Bamidbar 13, 1 y 2. En Devarim 1:22 dice, Moshe dice que el pueblo lo pidió. Entonces, parece que esto fue deseo del pueblo, ¿no? Entonces Moshe pues consintió y Moshe le consultó al Eterno y entonces el Eterno pues le dijo, bueno, envía por ti, ¿sí? Eh, eh, en enviarlos no había ningún problema, o sea, yo creo que no había problemas, era necesario que enviaran, constataran, eso está muy bien, o sea, no hubo ningún pecado allí. El pecado fue en el reporte que ellos trajeron. Nosotros sabemos que el resultado fue desastroso. Esto causó que una generación entera perdiera la oportunidad de entrar a la tierra prometida. 40 años en el desierto. ¿Sí? Se postergó la entrada del pueblo a esa tierra prometida. Moshe les dijo a los espías que fueran a ver la tierra, que le trajeron un informe. Habían pocas o muchas personas, eran fuertes o débiles, como era la tierra, las ciudades estaban abiertas o fortificadas, la tierra era fértil, también tenía la misión de traer con ellos algunos frutos de la tierra. Eso era todo, simplemente ir allá a mirar, a observar y a traer ese informe y los frutos de esa tierra. Los espías regresaron con un informe positivo sobre la tierra misma. Ciertamente, dijeron, es una tierra que emana leche y miel, y este es su fruto. Entonces lo mostraron allí, creo que encontramos nosotros en Bamidbar o números 13-27. Pero a continuación siguió uno de los peros o sea que trajo una gran tragedia, ¿no? a la nación. ¿Sí? Un pero de los peros más famosos en la historia, ¿sí? En la historia judía. Pero el pueblo que habita en la tierra es vigoroso y las ciudades son fortificadas e inmensas. También vimos allí a los descendientes de Anak, el gigante, ¿sí? Entonces, al sentir que sus palabras estaban desmoralizando al pueblo, Caleb, uno de los espías, los interrumpió con un mensaje para calmarlos. Ciertamente hemos de subir y tomarla en posesión, pues sin duda podemos hacerlo. Sin embargo, los otros espías insistieron, no podemos atacar a ese pueblo, pues es más poderoso que nosotros. Todas las personas que vimos en ella eran descomunales, éramos como saltamontes. Al día siguiente, el pueblo, convencido de que enfrentaba un desafío que estaba por encima de sus capacidades, expresó su arrepentimiento por haberse embarcado en el éxodo y dijo, designemos un líder y regresemos a Egipto. Nos encontramos allí en Números 14:4. Entonces, más o menos hasta aquí va la narrativa. Eso es así a grandes rasgos, ¿sí? Y sin embargo, pues es como muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Vamos a ver por qué. O sea, ¿por qué esto es difícil de entender?
En el relato de los líderes del pueblo que fueron a espiar la tierra prometida se ha dado a conocer varios motivos por los cuales difamaron de la tierra. Y aquí hay uno en especial, que pues para mí fue novedoso, y es el que quiero compartir con ustedes, muy novedoso, ¿no? Uno que me llama la atención es la narrativa que hace el Rab de Lubavitch, ¿sí? A dar una interpretación radicalmente revisionista de este episodio. Entonces uno como que descubre cosas, ¿no? Como más obvias, ¿no? Y entonces él empieza a formularse aquí una serie de preguntas obvias, ¿sí? Para poder dar como que con otra definición, o sea, con otra cosa, ¿sí? Se ha hablado de que los espías querían ser líderes y que entonces no querían perder su posición, etcétera. Bueno, tantas cosas que ha hablado de eso. ¿Cómo pudieron 10 de los espías regresar con un informe tan derrotista? Habían visto con sus propios ojos cómo Dios envió una serie de plagas que dejaron de rodillas a Egipto, ¿sí? El mayor imperio del mundo antiguo. Eso lo habían visto, ¿sí? Eran testigos. Habían visto el ejército egipcio con su moderna tecnología militar. En ese momento era tecnología de punta, carrozas tiradas por caballos, ahogarse en el mar mientras los israelitas cruzaban por tierra seca. Eso lo vieron. Egipto era mucho más fuerte que los cananitas, los perisitas, los yebusitas y otros pequeños reinos que tendrían que enfrentar para conquistar la tierra. Es más, hasta Amalek inclusive. No se trataba de un recuerdo lejano, había sucedido apenas un año antes. Un año antes habían derrotado a la mayor fuerza en el mundo, a la mayor potencia del mundo, era Egipto. Todavía más, estaban completamente equivocados respecto al pueblo que habitaba la tierra. Esto lo descubrimos en el libro de Yehoshua. Cuando vamos nosotros a Josué, en el pasaje que leemos como la Haftará para hoy, precisamente la Haftará para hoy, Shelah Lejá, dice, cuando Yehoshua envió espías a Jericó, o sea, que vea que envió también los espías, él envió espías, o sea, no hay ningún problema enviar espías. La mujer que los albergó, ¿quién fue? Rahab, la ramera, dice, describió lo que el pueblo cananita sintió al escuchar que los israelitas se acercaban. Sé, ya lo que les dice ella, sé que Dios les ha dado la tierra y que el terror de su nombre ha caído sobre nosotros. Hemos sabido que el Eterno secó las aguas del Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Vean, este reporte lo da 40 años después esta mujer. 40 años después. Porque ya iban a entrar. Cuando Josué va a entrar, este es el reporte que le da Rahab a ella. O sea, hemos sabido que Dios secó las aguas del Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Apenas oímos esto, nuestros corazones se derritieron y no quedó ánimo en hombre alguno por causa de ustedes. Por cuanto el Eterno su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso está en Josué capítulo 2, verso 9 al 11. O sea, miren hasta dónde va todo esto. El pueblo de Jericó no era gigante. Ellos estaban tan asustados de los israelitas como los israelitas les temían a ellos. Esto no es algo que se supo solo a posteriori. Los israelitas en la época de Moshe ya habían entonado, acuérdense ustedes, el cántico del mar. ¿Y qué es el cántico del mar? Vean lo que dice. Las naciones han oído, se estremecen, el terror se ha apoderado de los habitantes de Peleché. Entonces se turbaron los caudillos de Edom, el temblor hizo presa de los poderosos de Moab, se derritieron todos los habitantes de Canaán, terror y pavor cayó sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo enmudecieron como una piedra. Vea lo que está cantando Israel. Esto fue lo que cantaron cuando pasaron el mar Rojo. Vea cómo describen a las demás naciones cuando escuchan cuando escucharon todo esto. Lo que el Eterno hizo con Egipto, lo que hizo con el ejército. ¿Cómo puede ser que olvidaran lo que supieron no tanto tiempo atrás, apenas un año? Todavía más. Continuó diciendo aquí el rey de Lubavitch, los espías no fueron elegidos al azar entre la población, no fueron elegidos al azar. Eran líderes, o sea, de renombre, de respeto.
Eran hombres sabios, de temor, ¿sí? La Torah dice que eran hombres, que eran dirigentes del pueblo de Israel. Ellos eran líderes, no eran personas con tendencias a asustarse fácilmente. Las preguntas son directas, pero las respuestas que dio el Rebe es inesperada. Él dijo la siguiente. Él dijo que los espías no tenían miedo al fracaso, sino que le tenían miedo al éxito. No le tenían miedo al fracaso. Sabían todo esto. Ellos le tenían miedo al éxito. Vamos a ver por qué, vamos a ver por qué. Esto es interesante. El pueblo nunca había vivido tan cerca del Eterno. El pueblo nunca había vivido tan cerca del Eterno. Ustedes no han escuchado los relatos de personas que han muerto, que han ido por ese supuestamente túnel y han salido allá al otro lado y entonces se quedan allá. Y nomás el hecho de experimentar esa luz y ese ambiente ha hecho que ellos digan, no quiero volver, déjenme aquí, yo no quiero volver. Otros obviamente dicen, no, yo quiero, permíteme volver porque están mis hijos, esto, lo otro, hay cosas que hacer, bueno, etcétera, pero la mayoría no quiere retroceder, no quiere volver. ¿A qué? A enfrentar este mundo cruel. ¿Sí o no? O sea, digo yo en términos coloquiales, ¿no? Mundo cruel, porque aquí es donde se lucha, se prueba. Aquí creo que no se tiene. Entonces, el pueblo nunca había vivido tan cerca de Dios, nunca. Si entraban a la tierra, desaparecería su estilo de vida de acampar alrededor del santuario, de comer el maná o el man que caía del cielo, de vivir en continuo contacto con la Shejina, o sea, con la presencia divina. O sea, ya eso terminaría ahí. Tendría que luchar batallas, mantener un ejército, crear una economía, cultivar la tierra, preocuparse por el clima y sus cosechas y las miles de distracciones que surgen al vivir en el mundo. ¿Sí? Allá estaban aislados, allá estaban con la presencia divina. Él los cuidaba, Él los protegía, Él les proveía, tenía el agüita, tenía la comida, tenía todo, tenían todo. Interesante, ¿no? Muy interesantes. ¿Qué ocurriría con su cercanía al Eterno? ¿Estarían preocupados con asuntos mundanos y materiales? Obvio, obvio. Estarían preocupados con asuntos mundanos y materiales. En el desierto podían vivir toda su vida dedicados al estudio de la Torá, iluminados por el brillo de lo divino. En la tierra sería una nación más en un mundo de naciones con los mismos problemas económicos, sociales y políticos que debía enfrentar todas las naciones. O sea, se volvería una nación común y corriente, ¿sí? Ellos tendrían el éxito y el subsiguiente cambio que este traería. Querrían pasar sus vidas en la mayor cercanía posible con el Eterno. Lo que no entendieron fue que en la frase del Midrash, el Eterno busca una residencia en el mundo inferior. El Eterno busca una residencia en el mundo inferior, ¿sí? O sea, Él quiere habitar en el mundo, quiere estar dentro del mundo y no aislado del mundo. Una de las mayores diferencias entre el judaísmo y el resto de las religiones es que mientras los demás buscan elevar a la persona hacia el cielo, el judaísmo busca bajar el cielo a la tierra. Ojo con eso. Eso es muy importante. Repito allí, una de las mayores diferencias entre el judaísmo y el resto de las religiones es que mientras los demás buscan elevar a las personas hacia el cielo, ¿sí? Que ya termine, la persona que ya esté bien, cómodo y todo, el judaísmo busca bajar el cielo a la tierra. Por eso muchas veces les he dicho que el pueblo de Israel está es para contener al Eterno y expresarlo en todos los campos de la vida. ¿Sí? Gran parte de la Torah trata sobre cosas que convencionalmente no se consideran religiosas. Por eso es que el judaísmo no es una religión. ¿De qué trata el judaísmo?
relaciones laborales, agricultura, provisiones de beneficencia, préstamos, deudas, propiedad de la tierra, juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con una sociedad. Y eso tendrían que montarlo allá. Eso tendrían que llevarlo a cabo, desarrollarlo allá como una nueva nación, una nación más de todas las naciones. No es difícil tener una intensa experiencia religiosa en el desierto, en un retiro, o en un monasterio, ¿sí? O en un ashram, como hacen en la India, ¿sí? No es difícil, eso es fácil. La mayoría de las religiones tienen lugares sagrados y personas sagradas que viven alejadas del estrés y de las dificultades de la vida cotidiana. Y esto, pues obviamente, no hay nada usual. Pero ese no es el proyecto judío o la misión judía. Dios quiso que los israelitas crearan una sociedad modelo donde los seres humanos no fueran tratados como esclavos, donde los gobiernos no fueran adorados como semidioses, donde la dignidad humana fuera respetada, donde la ley fuera impartida de forma imparcial tanto a los ricos como a los pobres, donde nadie estuviera destituido, nadie quedara abandonado en el aislamiento, nadie estuviera por encima de la ley, ningún aspecto de la vida fuera una zona liberada de la moralidad. Eso es lo que es el judaísmo, eso es lo que tiene que ser el judaísmo. Eso es lo que los espías sabían que tenían que hacer. Tenían que meter manos a la obra, esforzarse en crear una sociedad así, trabajar como pueblo, establecer cortes, establecer gobierno, establecer lo que era cultivo, establecer, ¿verdad?, la economía, muchas cosas. Pero en el desierto estaban, ¿qué? Cómodos, fresqueándose, ¿sí? Los espías no dudaron de que los israelitas podían ganar sus batallas contra los habitantes de la tierra. No dudaron, ¿sí? Su preocupación no era física, sino espiritual. Era espiritual. Ellos no querían abandonar el desierto. Ellos no querían convertirse en otra nación más entre las naciones de la tierra. No querían perder su relación singular con el Eterno en medio del silencio del desierto, alejados de la civilización y su descontento. Este fue el error de hombres profundamente religiosos y creo que queda bastante claro aquí. Esto, obviamente, fue un error pensar de esta manera. Claramente, este no es el sentido llano de la narración, pero no debemos negar por esta razón, ¿verdad?, que ese pudo haber sido el motivo principal. Podemos decir que es una lectura, esto es una lectura como psicoanalítica de la mente inconsciente de los espías. Y eso es lo que sucede, hemos visto cuando personas narran que han presenciado algo especial, que han estado frente a la presencia divina, que han tenido esa experiencia donde allá no hay espacio ni tiempo, o sea, todo se pierde, el espacio y el tiempo, y llega es una paz, llega es como una alegría y una armonía indescriptible que no quieren apartarse de ella. No quieren apartarse de ella. Ahora sí entendemos. Ellos no querrían perder la intimidad y la inocencia de ese tiempo fuera del tiempo y ese lugar fuera de todo lugar que era la experiencia en el desierto. En definitiva, los espías temían a la libertad y a sus responsabilidades. Temían a la libertad y a sus responsabilidades. Pero la Torah trata sobre las responsabilidades de la libertad. O sea, eres libre, pero eres responsable. Vas a ser libre, pero vas a ser responsable. El judaísmo no es una religión de retos monásticos alejados del mundo, es una religión que participa en el mundo. En el mundo. El Eterno eligió a Israel para hacer visible su presencia en el mundo. Por lo tanto, Israel debe vivir en el mundo, no aislado del mundo. Me preocupa, ¿verdad? Muchos religiosos que de pronto, hasta tiempo atrás, porque esto ya ha ido despertando, hasta cierto tiempo atrás, se quedaban en las yeshivas, en los Betkenesen, en los estudios, esto y lo otro, y cuándo se compartía, cuándo se abría la gente. Hasta hace unos añitos, esto es de hace unos añitos para acá.
que ya se tiene conciencia de que caramba, el judaísmo puede llegar y se puede llegar a toda la gente, pero antes siempre, ¿verdad? Era grupos cerrados, recintos cerrados, todo era cerrado, ¿sí? Y entendemos que históricamente, por el peligro que había del antisemitismo, de las persecuciones, de todas estas matanzas que hubo, ¿sí? Entonces, que siempre se cuidó, pero por hoy día todavía hay un grupo cerrado, de grupos, ¿verdad? Ultraortodoxos que se cierran a todo, que son ellos nomás. Y entonces, ¿el mundo qué? ¿Dónde queda el mundo? ¿Dónde queda el ser luz en el mundo? ¿Sí? Entonces, el Talmud cuenta que Rabbi Shimon Bar Yochai, por ejemplo, yo creo que ustedes han escuchado mucho de Rabbi Shimon Bar Yochai, que vivió como en una cueva, creo que alrededor de 13 años, en una cueva con su hijo, ¿sí? Sí, vivió durante 13 años en una cueva. Cuando salió, dice, no podía soportar ver a la gente involucrada en actividades tan terrenales como arar un campo. Entonces, que ese compromiso con el mundo era incompatible con las alturas de la espiritualidad. Pero la corriente principal sostiene lo contrario, que el estudio de la Torá sin una ocupación finalmente fracasa y lleva al pecado. No podemos vivir una vida como ascetas, apartadas, aisladas. Tenemos que estar en el mundo, tenemos que influenciar en el mundo, ¿sí? Maimónides habla de personas que viven como ermitañas en el desierto para escapar de la corrupción de la sociedad. Pero estas fueron las excepciones, no la regla. El destino de Israel no es vivir fuera del tiempo y del espacio, como reclusos del mundo. De acuerdo con la opinión del Rebbe de Lubavitch, lejos de ser la máxima elevación de la fe, este temor a la libertad y a sus responsabilidades fue el pecado de los espías. El temor a la libertad y el temor a sus responsabilidades. Ellos no querían contaminar el judaísmo poniéndolo en contacto con el mundo real. Buscaban una dependencia eterna de la protección del Eterno y el abrazo infinito de su amor abarcador. Eso es todo. Interesante, ¿no? Me gustó mucho. Me gustó mucho esta otro perfil, esta otra visión acerca de lo que pasó con los espías. Y obviamente había algo de noble en ese deseo, pero también algo profundamente irresponsable. Los espías desmoralizaron al pueblo y provocaron la ira del Eterno. Una gran irresponsabilidad. El proyecto judío, la Torá como la constitución de la nación judía bajo la soberanía de Dios, se trata de construir una sociedad en la tierra de Israel que honre tanto la dignidad humana y la libertad, que lleve a que un día el mundo diga, por cierto, como dice allí Deuteronomio 4:6, por cierto, esto es una gran nación, un pueblo sabio y entendido. Pues esa es la idea, que seamos una nación, que podamos seguir siendo luz en todos los campos. Luz en todos los campos. Entonces la tarea judía no es temer del mundo real, sino entrar y transformarlo, es curar alguna de sus heridas y llevar fragmentos de luz divina a los lugares que a menudo están envueltos en la oscuridad. Llevar esa luz allí. Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? Juntos, claro, sí, juntos, pero no revueltos. Claro, hay que marcar la diferencia. Pero debemos estar allí. Bamidbar 14:24 dice, salvo mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la recibirá en heredad. Él quería meterse. Este Caleb llegó, ¿sabe hasta dónde? Hasta Hebrón, donde estaban los gigantes. Entró hasta Hebrón, donde estaban los gigantes, a costa de su vida. ¿Y sabe qué hizo? Dice el Midrash, que él llegó a la cueva de Macpela. Lloró ahí para que el Eterno lo librara a él, porque parece que ya los otros se habían confabulado a dar un mal informe. Entonces él oró y pidió clemencia para que le ayudaran, el Eterno le ayudara. Y llegó hasta la cueva de Macpela, allá en Hebrón, y pidió fuerza para él como dice, no dejarse arrastrar por esto que habían pensado ya los otros 10 espías. Porque acuérdense que
Yehoshua o Josué, Moshe le dio una bendición especial que lo protegió, le cambió el nombre, pero este Caleb no, ¿sí? Entonces aquí él dice aquí en la escritura que él les dijo a la multitud, podemos, vamos. Y cuando más tarde él entra a la tierra prometida, él es el que va allá a echar a los gigantes. Él es el que echa a los gigantes y se posesiona de toda esa tierra. Este Caleb está aquí. Se le dice a Josué, cuando ya entras a la tierra prometida, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, que este fue el otro que habló positivamente. Estos fueron los dos, José y Caleb. Como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la Torah nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. A estas alturas, él tenía 80 años y a esa edad, él entró a conquistar la tierra. Entonces, vemos que las bendiciones hay que lucharlas, hay que esforzarse por ellas, ¿sí? Las promesas están allí, no podemos quedarnos inertes, no podemos simplemente creerlas, hay que esforzarse y hay que lograrlas. Por eso, uno de los aventajados de nuestro Adón Yeshua, Yohanan, él dijo esto, y yo lo repito aquí porque es que es más claro para dónde. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Eterno. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos sus mandamientos, cumplimos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que el Eterno nos ayude. Que el Eterno nos dé siempre el valor de luchar, a pesar de tener un mundo tan patas arriba, ¿sí? Nos dé siempre la fuerza, la fortaleza de en medio de ese mundo ser luz en las tinieblas. Shabbat shalom, Shabbat shalom.